¿De qué manera? ¿No? Y vamos a estar aquí entrando en la palabra de Dios en Hechos capítulo 5, versículo 29. Ese es lo que vamos a estar leyendo. Y estaba recordando esta mañana al profeta Isaías cuando en el capítulo 54 él dice a su pueblo que debía extender sus tiendas, ¿no? Y debía afirmar las estacas y asegurar las cuerdas, ¿no? Y así debe ser nuestra vida, asegurar nuestras cuerdas, afirmar nuestras estacas, profundizar en la fe, en el Señor, y así debemos andar. Dice aquí Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y ese es el tema que vamos a hablar en esta mañana. Es el título del mensaje. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Este pasaje, hermanos, se encuentra en lo que nosotros conocemos como la segunda persecución de los apóstoles o de la iglesia. Contabilizamos al menos 5 grandes persecuciones sobre la iglesia del Señor. Esta es la segunda. Y aquí nosotros vemos que Dios estaba usando a sus siervos, Dios estaba usando a sus hombres, y eso despertó el celo de los religiosos. El diablo estuvo obrando en el corazón de esos religiosos y desataron una persecución. Los varones de Dios, como predicábamos ayer, se estaban manifestando como instrumentos del Señor. Dé una mirada en ese capítulo 5, versículo 12, para que podamos comprender qué estaba haciendo los varones de Dios. Hechos 5, verso 12, y dice, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Entonces Dios estaba respaldando la predicación del evangelio con milagros, con señales y con prodigios. Y los religiosos fríos, los que pertenecían a esa religión muerta, querían callar la voz del evangelio, querían intimidar a los predicadores, querían amenazarle y luego querían dar un paso más, el de ponerle en la cárcel. Capítulo 5, verso 17, dice la palabra que entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Usted va a encontrar ahí la palabra celos, porque estos hombres estaban haciendo lo que la religión no podía hacer, predicar la palabra, ver gente pasar de muerte a vida, gente que era salvo por el mensaje del evangelio. Nadie podía frenar a estos varones de Dios, porque más allá de la prédica cristocéntrica, ellos hacían milagros, señales y prodigios, haciendo demostraciones que el poder de Dios estaba en sus vidas. La religión muerta nada podía hacer. Tenían ahí un montón de rituales, un montón de fórmulas que no producían nada para las almas. Y entonces se despertaron sus celos, la envidia, el rencor, y se manifestó en odio y tomaron a los hombres de Dios y los pusieron en la cárcel. Pero Dios no los iba a dejar allí, en las garras del enemigo. Envió a un ángel y esa noche salieron de allí y el ángel le dijo palabras precisas a esos varones. Y esas palabras también son para nosotros. Vamos a repetir ahí. Dice verso 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida.
Ese era el mensaje preciso que ellos tenían que seguir dando, hablarle al pueblo las palabras de la vida eterna, las palabras de la salvación eterna, seguir profundizando el mensaje del Evangelio, seguir dándole mayor alcance al mensaje del Evangelio. Estos hombres fueron puestos en la cárcel, lo que los enemigos de la fe no sabían, que estos eran gente con convicciones. Es decir, que su creencia estaba con raíces profundas en la palabra de Dios. Eran gente que confiaba en Dios, que tenía sus convicciones. Ese es el término correcto. Y esas convicciones no iban a apagarse porque los azotaran, los insultaran o les pusieran en una cárcel pública, dice. Buscaban humillar a estos predicadores del Señor, pero desde el cielo Dios les estaba animando. El ángel vino y les dijo claramente: id y anunciad al pueblo las palabras de esta vida. Amén. Ahora, hermanos, ustedes y yo no necesitamos la manifestación de un ángel para hacer eso. Ya estamos animados por la palabra de Dios a hacer eso. Anunciar las palabras de esta vida, comunicar a otros el mensaje de la salvación eterna, de la vida eterna. Somos animados por la Biblia, somos desafiados por la Biblia, somos impulsados por la Biblia. Hablar con otras personas el mensaje de la vida eterna. Y anunciar al pueblo las palabras de vida. Oh, hermanos, aquí estaba el enemigo y los puso en la cárcel a los hombres de Dios. Pero mire cómo sigue aquí la palabra del Señor. Dice versículo 20: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera en pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Y cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Oh, hermanos, los humillaron, los pusieron en la cárcel. Ni siquiera se habían enterado que ya no estaban allí, estaban predicando la palabra de Dios, Así estaban buscando una explicación. ¿Cómo puede ser? Las puertas de la celda están cerradas, los guardias están en su lugar, pero nuestros prisioneros no están. Y alguien dice: ahí están, en el templo, están anunciando la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, porque el evangelio no tiene barreras, hermano. Oh, el poder de Dios no tiene límites. La palabra de Dios, hermano, dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros es el poder de Dios para salvación. Oh, y ahí estaban dando esto, hombre, el mensaje con el poder de Dios, el mensaje de la salvación. Así que esto irrita al enemigo. Ellos se preguntaban, los religiosos: ¿y en qué va a terminar esto? ¿Cómo vamos a resolver esta situación? Esta gente predica bien, la gente cree, la gente sigue el mensaje de la salvación eterna. Estos hombres hacen milagros, señales y prodigios, y ahora desaparecieron de la cárcel. ¿Qué vamos a hacer? ¿En qué va a terminar todo esto? Algunos habrán empezado a sacar cuenta: tendremos que abandonar nuestro puesto religioso, dejaremos de recibir dinero, dejarían ellos la religión fría. ¿En qué va a terminar todo esto? Mire cómo sigue aquí en la palabra de Dios. Dice la palabra, Hechos 5, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Vayan viendo el mensaje del evangelio ahí, ¿no? Dice: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que lo obedecen. Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Ellos les dieron testimonio.
Los apóstoles les dijeron, Dios levantó a Jesús. Dice, el que ustedes mataron, ese mismo, el que ustedes crucificaron, Dios lo exaltó, Él resucitó. Y ahora estaban diciéndole que eso era lo que ellos predicaban. Dice, y Dios ahora lo ha puesto por príncipe y por salvador para traer arrepentimiento y perdón de pecado. ¡Qué predicación hermosa! ¡Qué predicación hermosa! Y en tan poco espacio dar un mensaje tan contundente y tan profundo. El Cristo que fue crucificado, el Cristo resucitado, Dios lo puso por príncipe, por salvador de su pueblo, y el resultado de ese Cristo resucitado es traer arrepentimiento y perdón de pecado. Nadie lo podría explicar de manera tan breve y tan contundente. ¿Cuál es la respuesta del enemigo? Dice que se enfurecían y querían matarlos. Y el enemigo siempre busca formas de cómo apagar la voz del evangelio. El enemigo siempre va a buscar formas de cómo enmudecernos a nosotros, de cómo volvernos personas calladas, de no hablar acerca de Cristo, como hablábamos ayer. Siempre busca formas de infundir temor, y Dios viene para alentarnos, como decíamos anoche, que le dijo a Pablo y a nosotros también: no temas, predica y no calles. No temas, no temas, no temas, predica y no calles. Ahora mire cómo trama el enemigo. Observe aquí, verso 34. Dice la palabra: y entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Este fue profesor del apóstol Pablo. ¿Se acuerdan que Pablo decía: yo estudié a los pies de Gamaliel? Aquí apareció el gran doctor de la ley. Y escuchemos lo que es lo que dice. Dice Gamaliel, que era venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, y luego le dijo: varones israelitas, en un lenguaje nuestro le dijo: muchachos, pensemos un poco, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Y después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué hombre sabio, ¿no? Les dijo: ya hay movimientos en la historia, hay evidencia. Teudas, Judas el Galileo, eran líderes humanos, murieron y sus movimientos terminaron con ellos. Pero tomen distancia de estos hombres. En otras palabras le dicen: no lo molesten, no les impiden su predicación, no intenten frenar su ministerio, porque si estos hombres son de Dios, no sea que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Wow. Este hombre pensaba bien. Entonces, ¿cómo van a resolver? Mire cómo resolvieron la situación, verso 40. Y convinieron con él, es decir, con Gamaliel. Convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Es decir, que le dieron la razón a Gamaliel, pero era tanta la furia y los deseos de matarlo, dice: por lo menos le vamos a dar una paliza. Y dice ahí el texto, dice que llamando a los apóstoles después de azotarlos, eso no era un golpecito, dos hermanos, eso eran casi 40 golpes. Le intimaron a que no hablase más en el nombre de Jesús. Y la palabra intimaron, eso quiere decir que usaron palabras groseras, términos vulgares, les gritaron, no les hablaron con cariño, los insultaron para tratar de infundirles temor, de frenar ese avance del evangelio. Pero ¿qué hicieron los apóstoles? Mire verso 41. Y ellos salieron, los apóstoles, salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta
por causa del nombre. Seguramente en su Biblia la palabra nombre está en mayúscula, ¿no? Porque está hablando del nombre de Cristo, del nombre que es sobre todo nombre. Y dice el verso 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Todos los días, hermano, daban testimonio de su fe. Todos los días daban testimonio acerca del Salvador, por las calles, por las plazas, por las casas. Esto era la actividad, una vida cristiana constante. No había nada que les pudiera detener, hermano. Ellos predicaban y predicaban y predicaban la palabra. Todos los días daban testimonio del Señor. No era un asunto de sábado y domingo. No era un asunto de un culto entre semanas. Todos los días. Una comunión continua con su Salvador. Y eso era lo que les motivaba a predicar la palabra. Este es el espejo que nosotros tenemos que mirar. En esta es la vida ejemplar de estos hombres. Nos enseñan cómo tenemos que comportarnos en el camino del Señor, en nuestra vida cristiana. No solo somos cristianos sábado y domingo, todos los días debemos ser, en todo lugar debemos reflejar la vida de Cristo en nosotros, en nuestros procederes, en nuestros andar. Para andar con Jesús no hay senda mejor que seguir sus mandatos de amor. Y esta gente sabía seguir los mandatos del Señor. Les dije, hermano, esta era la segunda persecución. Pero nosotros tenemos que prepararnos porque siempre el enemigo actúa igual. ¿Quieren enterarse cómo fue la primera persecución? Una vuelta de página en el capítulo 4, versículo 1. Miren cómo fue la primera persecución. Pero estos hombres fueron mostrando, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenían sus raíces firmes en la palabra de Dios, sus convicciones eran profundas en el Señor. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahora aquí la primera persecución, capítulo 4, versículo 1. Dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, otra vez los religiosos, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos. En la segunda la palabra era celos. Ahora la primera persecución eran resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Imagínense, hermano, lo que estaba pasando en aquellos días. Se había parado Pedro con los 11 en Pentecostés, predicó la palabra y todos recordamos en el capítulo 2 que fueron 3,000 los que creyeron en el Señor y fueron bautizados. Y ahora, horas después, algún que otro día después, ahora son, dice la palabra de Dios, ¿cuántos? Varones, 5,000. No dice cuántas mujeres. No se contabilizan los adolescentes aquí, pero ya solamente de varones 5,000. Aquella iglesia estaba creciendo. La escuela dominical esa era poderosa, 3,000 se habían convertido, 5,000 ahora. Se necesitaba más de un maestro para enseñar a todos esos bebés en Cristo. Esos que necesitaban de la leche espiritual no adulterada. La iglesia estaba en marcha, la iglesia estaba caminando, el enemigo se estaba manifestando. La respuesta del enemigo era golpes y cárcel, pero el pueblo de Dios respondía con predicación del evangelio, poniendo a Cristo en el centro, crucificado, sepultado y resucitado. Ese era el mensaje. ¡Wow! ¡Qué tiempos esos, hermanos! Estos hombres de convicción. Pero mire, aquí le pusieron en la cárcel, dice la Biblia, en esta primera persecución. Quiero llevarles al versículo 13 ahora. Versículo 13, dice la palabra de Dios, y entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Así al pasar, hermano. No necesitamos tener un pergamino en nuestra casa, un diploma, un título de alguna carrera. Cualquier persona puede predicar acerca de Cristo. Cualquiera puede dar testimonio acerca de Cristo. Dice que la gente les escuchaba a Pedro y a Juan y se maravillaban porque eran hombres de mar, eran hombres de la pesca, hermano. No eran gente de facultad, no eran gente que con formación académica.
Eran pescadores comunes, se maravillaban y cuando le escuchaban hablar y cuando miraban su forma de vivir, dice el texto, reconocía que habían estado con Jesús. ¿Cuánto influye la presencia de Jesús en nuestra vida? ¿Cuánto de Jesús hay en nosotros? Otras personas pueden notar que Jesús está en nosotros, que Él es nuestro Salvador, que Él es nuestro Señor. ¿Cuánto de cristianos se puede ver en nuestras vidas? Observe el verso 14. Dice, y viendo al hombre que le había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Verdaderamente estos predicadores eran un dolor de cabeza para esos muertos religiosos, ¿eh? No sabían cómo hacer. Es que el poder de Dios es incontrolable, hermano. Dice el verso 16, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos y notoria a todos los que moran en Jerusalén y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Oh, hermano, otra vez, palabras groseras, insultos, amenazas. No pueden ustedes hablar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué decía Hechos 5:29? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cuál imagina ustedes que iban a hacer? Si esa fue la respuesta de la segunda persecución, ¿cuál sería la respuesta de la primera persecución? Ahí en el versículo que sigue, nótelo, verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. En otras palabras, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué estamos hablando de este tema en esta mañana? Porque estamos llegando al final de un año, es cierto, pero también es para recordarnos de que hay muchas formas que el enemigo quiere frenarnos a nosotros como iglesia. Hay muchas manifestaciones del enemigo que quiere que no divulguemos nosotros el mensaje del Evangelio desde la Iglesia Bautista Maranata. El enemigo trata de ponernos freno, trata de infundirnos desánimo, trata de que el desaliento gobierne en nuestra congregación. El enemigo sabe cómo actuar, conoce nuestros puntos débiles, mas nosotros tenemos que manifestar nuestra convicción. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos que pararnos firmes en eso. Vamos a ser tentados de muchas maneras nosotros, hermanos, pero es necesario obedecer. Esa palabra, obedecer, ahí me voy a detener un poquito. En ese término, la palabra obedecer depende del contexto, pero por lo general la palabra obedecer significa respetar. La palabra obedecer significa acatar, cumplir la voluntad de una autoridad. Y nuestra autoridad, que es Cristo, quiere que le obedezcamos, que seamos hijos obedientes a Dios. Así que tenemos que acatar, tenemos que respetar, tenemos que cumplir la voluntad de Dios, de la cual Pablo dice que es agradable y perfecta. Amén. Tenemos que acatar, tenemos que obedecer, tenemos que cumplir con nuestro Señor. Él es nuestra autoridad. La palabra obediencia, hermano, cada uno de nosotros debería tomarla como una obligación. Es mi obligación obedecer a Dios. La frase entera es obedecer a Dios antes que a los hombres. En otras palabras, para simplificar el asunto, somos llamados a cumplir con la vida cristiana. Usted y yo tenemos que andar como Él anduvo. Necesitaríamos cantar hoy otra vez ese himno, para andar con Jesús no hay senda mejor. Y en el coro nos dice, obedeced y confiad en Jesús. Obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Otra versión de ese himno dice, es la senda marcada para andar en la luz. Una regla, una senda, debemos obedecer a nuestro Señor para andar con Jesús. Y ahora, ¿por qué debo obedecer a Dios? Primero, porque nos conviene, porque la obediencia a Dios trae bienestar para nuestra alma. La obediencia a Dios trae bendición para nuestra vida. Y hermano, este es nuestro tiempo y esta es nuestra oportunidad para obedecer a Dios.
Somos parte de esta generación que somos llamados por Dios a obedecerle. En otras palabras, somos llamados por Dios para identificarnos con Cristo y como cristianos en todo lugar que estamos. Donde trabajamos, donde compramos, donde vamos por la salteñita y el mocochinche, ahí decimos que somos de Cristo. Y regalamos folletos, regalamos un libro. Si vamos al fútbol, es buena oportunidad para compartir de la palabra, un folleto, un libro. En el trabajo, detrás de la máquina, cuando viene un compañero nuevo de trabajo que no conoce a Dios, es la oportunidad de identificarnos y de decir que nosotros estamos en la vereda de los que obedecen a Dios antes que a los hombres. Esta es nuestra oportunidad, obediencia, hermano. Eso quiere decir también, o si prefiere, no quiere decir que nunca vamos a fallar a Dios. Porque debemos reconocer que algunas veces le fallamos al Señor. Y a veces ese algunas se hace, muchas veces le fallamos al Señor. El obediente, ser obediente a Dios no quiere decir que voy a ser una persona perfecta, sin error. Pero a pesar, hermano, de mis limitaciones, yo tengo que proponerme obedecer a Dios antes que a los hombres. A pesar de mis limitaciones. Porque el pecado, hermano, siempre insiste una y otra vez con las tentaciones. El pecado siempre busca hacernos tropezar. El pecado le gusta vernos a nosotros por el piso, mordiendo el polvo de la derrota. Pero nosotros podemos levantarnos del pecado. Cae el justo 7 veces y 7 veces lo levanta el Señor. Pues así dice la Biblia, ¿no? El justo cae, pero Dios lo levanta, hermano. Dios nos da nuevas oportunidades, hermano. Y cuando las tentaciones se nos aparecen, debemos recordar nuestro Salvador. Porque las tentaciones aparecen de todos los colores y de todos los sabores. Las tentaciones tienen muchos rostros. Y a veces las tentaciones aparecen de manera sorpresiva, inesperada. Pero siempre ante la tentación tenemos que responder pensando en nuestro Salvador, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos evitar las tentaciones, y las tenemos de todo tipo, y las tenemos de toda clase a las tentaciones, pero también es nuestra responsabilidad obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, todavía de manera increíble, la iglesia del Señor está padeciendo los efectos de aquellos días de la COVID-19. ¿Se acuerdan cuando estuvimos encerrados casi un año? Y creo que todos, o casi todos, descubrimos que había algo que se llamaba Zoom. Y ahí nos comunicábamos, y ahí nos predicábamos, y nos veíamos las caritas ahí chiquititas, y algunos ni querían poner su cara. Pero ahí estábamos conectados. Y algunos domingos hasta había como 150. Y se acuerda que nos acompañó gente de España y de Costa Rica y de Chile y desde Bolivia y desde Uruguay. Y de muchos lugares se sumó gente y se armó aquella comunión como una nueva familia. Pero en realidad detrás de eso había un intento de frenar el progreso del Evangelio por parte del diablo. Porque ese tiempo largo nos acostumbró a estar en contacto con esa maquinita. Y nos habíamos empezado a olvidar de la casa del Señor. Nosotros aquí no fuimos de los más afectados, pero hasta el día de hoy, mis hermanos, yo hablo con muchos pastores en muchos lugares que dan testimonio desde los días de la COVID, muchos no han regresado a la casa del Señor. Y era tremendo como el diablo trabajaba, porque la gente no quería reunirse por miedo a contagiarse, pero andaba de shopping los domingos por ahí. Cómo los del diablo había engañado en ese tiempo. Muchos se enfriaron y ahora casi cada semana oímos en las noticias amenazas de nuevos virus que se quieren expandir y otra vez quieren infundirnos el miedo, porque esa es un arma que le da mucho beneficio al diablo, el miedo, el temor, siempre está infundiendo eso. Por cierto, estos días en Cochabamba hubo más de 200 con COVID, y ahí algo está pasando por ahí. Y cuando leemos eso en las noticias, decimos, otra vez esto. Y otra vez pensamos, ¿será que nos van a encerrar? Pero hermanos, nosotros somos salvos por Cristo y tenemos que estar reunidos en la iglesia local, en comunión unos con otros, orando unos por otros. Aquello de la maquinita y del Zoom, y luego aprendimos del Meet también. Eso fue algo pasajero. Esta es la iglesia del Señor. Se manifiesta a través de la comunión de los santos en la iglesia local. Y esta es nuestra iglesia. Y aquí estamos seguros porque tenemos la protección del Señor. Y hasta tenemos la reja de Tony ahora allá abajo. Así que hay que venir aquí, hermano.
a la casa del Señor. Nada tiene que hacernos retroceder, nada tiene que hacernos enfriar. Tenemos que nosotros, hermanos, repetir y enfatizar nuestra convicción. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso tiene que ser más que un lema en nuestra vida, tiene que ser nuestro estilo de vida, vivir obedeciendo al Señor y no a los hombres, siempre obedeciendo a Dios. Hermanos, Daniel obedeció a Dios y le tocó ir al foso de los leones. Dios lo libró de allí y dijo Daniel que él vio como el ángel del Señor cerró la boca de los leones. Aquellos 3 muchachos en Babilonia, que el libro de Daniel capítulo 3 nos cuenta, no obedecieron a los hombres porque la ley era ponerse de rodilla al sonido de los instrumentos y adorar una estatua. Y ellos no querían hacer porque solo obedecían a Dios y solo adoraban a Dios. Y entonces los tiraron a un horno de fuego, 3 muchachos veinteañeros. Pero la mano de Dios los protegió, el ángel del Señor los sacó. No tenían olor a fuego ni a humo, dice la Biblia. Hermanos, esa gente tenía convicciones. Cuando Job vio que su riqueza se evaporó, sus ovejas se murieron, los camellos se los robaron, sus casas se vinieron abajo, hasta sus hijos murieron, algunos de sus hijos murieron. Y la mujer le dio aquel consejo a Job y le dijo, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres? Y Job, ¿qué le dijo? Dice, ¿acaso recibiremos de Dios solamente lo bueno y no lo malo? Dice, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y ese hombre, a sus siervos no le querían obedecer, sus amigos le retiraron el saludo, estaba allí con una sarna maligna, todo su cuerpo le había tomado, nadie quería estar a su lado. Y Job, ese hombre de convicciones, dice, aunque Dios me matare, en él esperaré. Aunque Dios me matare, en él esperaré. Porque mi confianza está en él. Mi confianza está en él. Y después él declara, dice, yo sé que mi Redentor vive. Y aunque sea deshecha esta mi carne, con mis ojos he de ver al Señor. Qué convicción, ¿no? ¡Qué convicción! Esa es una fe para imitar. En la peor adversidad de su vida, él estaba parado en la palabra de Dios, en sus convicciones, como deberíamos estar nosotros diciendo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La vida nos golpea duramente. La vida nos sacude a veces, hermanos, de maneras inesperadas. La vida sabe ponernos zancadillas para que nos vayamos al piso. Pero Dios siempre sabe cómo levantarnos. Yo sé que tengo que tener esta convicción, que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Después de esas 2 persecuciones que hemos leído, vino la persecución, la tercera, y esta fue contra Esteban. Ya conocemos de él, dice la Biblia, que era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Otra vez los religiosos no podían a pelear con él porque Esteban era joven, pero era lleno de fe y del Espíritu Santo. No podían rebatirle ninguna de sus doctrinas. Y dice que tenía la cara como de un ángel. Un muchacho jovencito con su cara como de ángel. Y entonces le plantaron unos testigos falsos y trataron de tramar algo contra él. Y Esteban le dio aquella tremenda predicación en Hechos capítulo 7, todo el capítulo. Y hasta que llegó un momento que todos esos religiosos que influyeron en los carnales de ese tiempo, dice que los dientes, hermanos, les rechinaban. Escuchando el mensaje de la predicación, esa era una manifestación de odio, y hasta que no se contuvieron más y tomaron piedra y arremetieron contra ese varón de Dios, joven varón de Dios, y le apedrearon, hermanos, y le escucharon decir la última oración a ese joven: Dios, no le tengas en cuenta este pecado. Prácticamente la misma oración que hizo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Dijo Esteban, no les tengas en cuenta este pecado. Y dice que alzó sus ojos y vio un cielo abierto. Ese hombre tuvo una respuesta a su estilo de vida. Él sabía que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en su última mirada al cielo, lo vio abierto y lo vio a Dios. Y se fue con el Señor. No pudieron, sepultaron su cuerpo, pero no su mensaje. Sepultaron su cuerpo, pero no sus palabras, no su predicación. Porque Saulo consentía en su muerte, dice la Biblia. Es decir, que
Pablo, quien iba a ser Pablo después, la Biblia dice era Saulo, consentían su muerte, estaban de acuerdo con lo que estaban haciendo y pusieron la ropa de Esteban a los pies de Saulo, y después eso iba a marcar su vida de predicador, porque cuando conoció a Cristo en el camino a Damasco, luego cuando se presentó ante los gobernadores y los reyes, Félix, Festo, Agripa, a todos ellos le contó sobre Esteban. Ese testimonio le impactó y fue el impulso para el apóstol Pablo. Pero demos una mirada a la cuarta persecución. Después de la muerte de Esteban se desató la cuarta persecución. Una miradita allí en Hechos capítulo 8. Hechos el capítulo 8, versículo 1. Ya habían matado a Esteban, ya estaba ahí la palabra de Dios en Hechos capítulo 8 diciéndonos lo siguiente. Dice, y Saulo consentía en su muerte, es decir, en la muerte de Esteban. Y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. ¿Por qué iban por todas partes anunciando el evangelio? Porque eran gente que tenían esta convicción, que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No importaba las muertes que estaba sembrando el enemigo, no importaba la persecución, no importaba el salvajismo de Saulo y de sus compinches que arrastraban hombres y mujeres y los tiraban en la cárcel, y muchos de ellos terminaban en la muerte. Pero aquellos que estaban libres y libres en Cristo iban por todas partes anunciando el mensaje del evangelio, porque su lema de vida, su convicción, su estilo de vida era vivir obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Esta aquí es la cuarta persecución. La quinta persecución, demos una mirada allí y ya vamos a ir terminando en esta mañana. La quinta persecución en Hechos capítulo 12. Mire cómo dice ahí la palabra de Dios, Hechos el capítulo 12, versículo 1. Dice la palabra, y en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para acariciarlos, o como dice ahí, para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Y eran entonces los días de los panes sin levaduras, y habiendo tomado preso, lo pusieron en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que les custodiasen, y se proponía sacarla al pueblo después de la Pascua. Una nueva persecución aquí, esta es la quinta. ¿Qué hizo aquí Herodes? Dice que siguió a la gente de la iglesia, tomó a algunos para maltratarle, para darles un castigo ejemplar. ¿Cuál era el propósito de ese castigo? Apagar la voz del evangelio, apagar la voz de esos predicadores de Cristo. Y mató a Jacobo, el hermano de Juan, uno de los pescadores. Entendemos que era el hijo de Zebedeo. Aquellos que en Mateo capítulo 4 el Señor les invitó a dejar ahí sus redes y seguirle. Y ahí Herodes lo mató a espada. Y dice que vio que el pueblo le agradó. Es decir, que el pueblo se alegró de que mataron a un predicador. Y entonces allí, subido en su orgullo, montado en ese orgullo, fue y lo tomó a Pedro. Dice, este es el cabecilla, a la cárcel también con Pedro. Y le puso 16 soldados, 4 grupos de 4 para que no se escapara. El resto se lo dejo como tarea para su casa. Solo le anticipo que otra vez un ángel de Dios llegó a esa cárcel y lo liberó a Pedro. Eso tiene que leerlo en su casa. Los versículos que sí, porque es apasionante cómo Dios obró allí, en este hombre, en este predicador Pedro, que estaba persuadido de que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Allí estaban, dando testimonio de la fe. No había nada, hermano, esta gente tenía un coraje imparable. Y me gustaría subrayar esa expresión y tomarla para nosotros, un coraje imparable.
Pero ese coraje era santo. Era un coraje santo. Es esa clase de coraje que uno puede conseguir en la presencia del Señor. Cada vez que nos alejamos de la presencia del Señor, ahí nos llenamos de valor, de coraje, de decisión para poder servirle, para aferrarnos a esa convicción de que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Parece ser, otra vez digo, parece ser, con el nuevo gobierno que tenemos aquí, estos muestran más simpatía por el cristianismo, pero no nos confiemos igual. Sigamos aferrados a esta convicción que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En el fondo de la historia o en el comienzo de la historia, si usted prefiere, Noé fue un hombre que supo obedecer a Dios. Abraham supo obedecer a Dios. Moisés supo obedecer a Dios. Ya hemos mencionado a Job, hemos mencionado a Daniel. Hubo muchos hombres y muchas mujeres. Aún aquella moabita llamada Ruth supo cómo obedecer a Dios. Así ella fue la que le habló a su suegra Noemí y que le dije, no me ruegues que aparte de ti, donde tú vayas iré yo. Y dice Ruth, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Una mujer con convicciones, hombres y mujeres que a través de la historia entendieron que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. La lista es interminable. Tenemos que asegurarnos que estén nuestros nombres allí, de que estamos en el equipo de los que hemos aprendido que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El diablo va a infundir temor. El diablo siempre pone a funcionar su maquinaria de muerte para impresionarnos y para hacernos retroceder en la fe. El diablo sabe cómo amenazar, cómo amedrentar, cómo asustar. Por eso, hermano, como no ignoramos sus maquinaciones, tenemos que afirmarnos en este principio que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Cómo estuvo este año? ¿Estuvo medio flojito? Cayó muy seguido, tropezó muy seguido, se lastimó por no seguir correctamente al Señor. ¿Cuál es el balance para su vida en este año? ¿Ha tenido victorias en Cristo? ¿Ha tenido gozo en el Señor? ¿Le cumplió al Señor? ¿Le falló al Señor? ¿Cómo ha sido este tiempo? Ya una vez que haga su balance, deje todo eso al costado y mire al cielo y levante sus manos y dígale a Dios, ahora sí, voy a estar firme, porque es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y que podamos terminar este año e iniciar otro nuevo por la gracia de Dios, obedeciendo a Dios antes que a los hombres. Nos ponemos de pie, vamos a orar al Señor. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra y por el ejemplo de esos hombres que expusieron sus vidas por la causa del Evangelio y que nos marcan un sendero de luz para seguir esos pasos, los pasos de la obediencia. Y porque hoy quedó en evidencia todos los obstáculos que pone el enemigo, todos los frenos que intenta poner para que no progrese el mensaje del Evangelio. Pero nosotros, Padre, arraigados en ti, ayúdanos a hacer real en nuestra vida esta maravillosa verdad, que es necesario obedecerte a ti antes que a los hombres. Profundiza esa convicción en nuestra alma. Y Padre, que podamos ser instrumento como estos varones y podamos seguir hablando el mensaje del Evangelio y viendo cómo tú produces ese maravilloso milagro de pasar gente de muerte a vida por medio del mensaje del Evangelio de Jesucristo. Como el ángel dijo a los apóstoles, que le hablemos al pueblo las palabras de vida. Ayúdanos a cumplir, Padre, esa misión. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén, hermanos. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Voy a pedir, hermano Josué, él va a estar ahora aquí guiándonos, hermanos, en la alabanza.